La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión Valente, como si el cielo mismo estuviera indignado por lo que ocurría adentro. Apenas habían pasado 48 horas desde el entierro de mi abuelo, el patriarca que levantó un imperio ganadero de la nada, y los buitres ya estaban listos para el festín. Mi tía Silvia y mi primo Fabián estaban sentados frente al abogado de la familia, con una expresión de codicia que ni el luto fingido podía ocultar. «Hugo, querido», dijo Silvia suavizando su voz de víbora, «el testamento que mi padre dejó es muy específico. La casa, las tierras y la marca pasan a ser propiedad de Fabián y mía. Él comprendió en sus últimos momentos que la empresa necesitaba manos capaces». Fabián, que no había trabajado un solo día de su vida, y se dedicaba a coleccionar coches deportivos con el dinero del abuelo, se reclinó en el sillón con una sonrisa burlona. «Lo que mi madre intenta decir es que estás fuera, Hugo. Siempre fuiste el sobrino huérfano que le cargaba el maletín al viejo. Te dejamos una cuenta con unos cuantos miles de dólares para que te mudes a un departamento pequeño y busques un empleo acorde a tu nivel. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de aquí». Me quedé en silencio, observando el documento que me entregaban. Era una falsificación, lo sabía. Mi abuelo y yo habíamos pasado noches enteras planificando la sucesión. Él sabía perfectamente que si Silvia y Fabián tomaban el control, la empresa colapsaría en menos de un año, debido a sus deudas de juego y sus gastos extravagantes. «El abuelo me confió la dirección de la empresa hace años», dije, manteniendo la voz baja pero firme. «Ustedes saben que las cuentas están en números rojos debido a los préstamos que Fabián ha tomado sin permiso. Si me echan, no tendrán a nadie que gestione las deudas con el banco. Eso ya no nos importa», estalló Silvia golpeando la mesa. «Con la herencia pagaremos lo que sea. Ya no eres bienvenido bajo este techo. Eres un estorbo, Hugo. Un recordatorio de la debilidad de mi padre por tu madre. Mañana a las 10, si sigues aquí, llamaré a seguridad para que te saquen como a un vagabundo». Me levanté sin decir una palabra. No lloré, ni les supliqué. Lo que ellos no sabían, porque su soberbia les impedía ver más allá de sus narices, es que mi abuelo y yo habíamos jugado un juego mucho más largo. Hace 5 años, previendo la avaricia de su hija, mi abuelo movió todos sus activos líquidos a una entidad financiera privada, que él y yo fundamos en el extranjero. Banca Capital Valente. Mientras Silvia y Fabián se dedicaban a saquear la caja chica de la ganadera, yo me dedicaba a convertir ese banco en la institución que hoy posee el 90% de la deuda hipotecaria y comercial de todas las propiedades familiares. Ellos pensaban que el testamento les daba el poder, sin saber que el papel que tenían en las manos era una cáscara vacía. Yo no necesitaba la herencia de las tierras, porque yo ya era el dueño de la hipoteca que la sostenía. Salí de la mansión con una sola maleta, sintiendo la mirada triunfal de Fabián desde el balcón. Conduje hasta un hotel de lujo en el centro, y, una vez en mi habitación, abrí mi computadora portátil. Mi equipo de auditoría en el banco ya estaba esperando. «Señor Hugo, la notificación de ejecución ha sido preparada», dijo mi director financiero por la pantalla. «La empresa ganadera ha incumplido el pago de la última línea de crédito por $3 millones. Debido al cambio de mando no notificado, hemos activado la cláusula de exigibilidad inmediata de toda la deuda». «Excelente. Quiero que la notificación de embargo llegue mañana a las 10:01, ordené, mirando el reloj. «Justo cuando Silvia esté celebrando su nueva propiedad, quiero que sepa que la casa donde está parada pertenece al banco que yo presido». Me serví una copa de agua y miré hacia la lluvia. Silvia pensaba que me estaba dejando en la calle. No tenía idea de que yo era el dueño de la calle, del banco, y del futuro que ella creía asegurado. La auditoría de su traición comenzaría con el primer café de la mañana, y los intereses de su arrogancia iban a ser impagables. Él pensaba que yo era el sirviente del abuelo, sin saber que yo soy el dueño del banco que ahora le quitará hasta la última silla. Mañana, la familia Valente descubriría que el sobrino pobre tenía la llave de la única puerta que ellos no podían abrir. A las 10 de la mañana, la mansión Valente parecía el escenario de una victoria militar. Mi tía Silvia ya había ordenado a los empleados que bajaran mis cuadros y los reemplazaran por retratos suyos, mientras Fabián llamaba a un concesionario de lujo para encargar un coche de $500,000, usando como garantía la propiedad que creía haber heredado. Estaban descorchando una botella de champaña en el gran salón, riendo sobre lo fácil que había sido deshacerse de mí. «Por el nuevo dueño de la ganadera Valente», brindó Silvia, alzando su copa. «Por fin nos libramos de ese muerto de hambre de Hugo».
Mi padre siempre fue un blando, pero nosotros sabemos cómo se maneja el poder. En ese preciso instante, el timbre de la mansión resonó con una insistencia inusual. Fabián, con una sonrisa burlona, caminó hacia la entrada. Seguro es Hugo, que regresó a pedir que le dejemos llevarse sus calcetines viejos. Se mofó, abriendo la puerta de par en par, pero no era yo solo. En la entrada, 3 camionetas negras blindadas flanqueaban mi llegada. Yo bajé de la principal, vistiendo un traje hecho a medida que proyectaba una autoridad gélida. A mi lado, el licenciado Estrada y un equipo de auditores con maletines de cuero avanzaron con la precisión de un ejército. ¿Qué haces aquí de nuevo?, gritó Silvia, acercándose a la puerta con la copa en la mano. Te dije que si volvías llamaría a la policía. Lárgate de mi propiedad. En realidad, Silvia, dije entrando al vestíbulo sin pedir permiso, vengo en representación de Banca Capital Valente. Y el licenciado Estrada no es mi abogado de divorcios, es el jefe de la división legal del banco. Fabián soltó una carcajada nerviosa, tratando de ocultar el temblor de sus manos. ¿El banco? ¡Qué tontería! Tenemos una línea de crédito con ellos. Mañana iré a firmar la renovación. Mi abuelo tenía una relación de décadas con esa institución. Tu abuelo tenía una relación conmigo, Fabián, respondí, caminando hacia el centro del salón y observando cómo habían movido mis cosas. Porque yo soy el socio fundador y el accionista mayoritario de Banca Capital Valente. Ese banco que mencionas no es un edificio frío, es mi empresa. Y he venido a cobrar mis deudas. El licenciado Estrada dio un paso al frente y extendió un documento oficial con el sello del juzgado. Señora Silvia, señor Fabián, comenzó Estrada con voz monótona. La empresa ganadera Valente presenta un impago de 90 días en su línea de crédito principal. Al haber cambiado la administración de forma irregular y haber detectado un desvío de fondos hacia cuentas personales del señor Fabián, el banco ha decidido activar la cláusula de vencimiento anticipado. ¿Vencimiento qué?, balbuceó Silvia, soltando su copa, que se estrelló contra el mármol. Significa que toda la deuda de la empresa y las hipotecas personales que gravan esta mansión son exigibles ahora mismo, sentencié. El monto total asciende a $22 millones. ¿Tienen el cheque listo o prefieren que procedamos con el inventario físico de la propiedad? Silvia palideció tanto que pareció que iba a desmayarse. Fabián se abalanzó sobre el documento, tratando de encontrar una falla legal, pero sus ojos solo encontraban cláusulas de hierro que él nunca se molestó en leer. Esto es una trampa, chilló Silvia. Mi padre nunca habría permitido esto. Tú sabías esto y nos dejaste creer que la herencia era nuestra. La herencia es suya, tía, respondí con una calma letal. El testamento les dio la propiedad de las tierras y de esta casa. El problema es que esas tierras y esta casa son las garantías de un préstamo que ustedes no pueden pagar. El abuelo y yo planeamos esto hace años para proteger su legado de gente como ustedes. Él les dejó el título, pero yo me quedé con la hipoteca. Fabián intentó gritarle a los guardias de seguridad de la mansión que nos sacaran, pero los guardias no se movieron. Conocían la situación. El banco ya les había notificado que sus salarios ahora dependían de la nueva administración judicial. Tienen 30 minutos para recoger sus efectos personales, ordené, mirando el reloj. Los muebles, las obras de arte y las joyas que fueron compradas con préstamos del banco quedan bajo custodia legal. Estrada, que el equipo de auditoría empiece el sellado de la caja fuerte. No puedes hacernos esto, Hugo, suplicó Silvia, cayendo de rodillas sobre los restos de su champaña. Soy tu familia, somos de tu sangre. Ustedes dejaron de ser mi familia ayer, cuando me echaron bajo la lluvia para quedarse con unos metros de tierra. Dije, dándole la espalda. Él pensaba que yo era el sirviente del abuelo, sin saber que yo soy el dueño del banco que ahora le quitará hasta la última silla. Me dirigí hacia la salida del salón, mientras mis auditores empezaban a colocar etiquetas rojas de embargado en los espejos y estatuas que Silvia tanto presumía. La fiesta de la herencia se había convertido en la subasta de su arrogancia. Estrada, dije antes de salir, asegúrate de que revisen el garaje. Quiero las llaves de todos los coches deportivos que Fabián compró con el dinero de la nómina de los trabajadores. Hoy empezaremos a devolverle la dignidad a esta empresa. Salí al jardín y respiré el aire fresco. La traición familiar tenía un precio, y yo estaba ahí para asegurarme de que pagaran hasta el último centavo de interés. El sobrino pobre finalmente había cerrado el balance, y ellos estaban por descubrir lo frío que puede ser el mundo cuando tu único respaldo es una mentira. El mediodía en la ciudad se sentía como un desierto de concreto para Silvia y Fabián. Tras ser expulsados de la mansión con apenas 2 maletas llenas de ropa y el orgullo hecho jirones,
se refugiaron en la oficina de un antiguo socio de mi abuelo, el señor Garrido. Durante décadas Garrido y mi abuelo habían compartido negocios, y Silvia estaba convencida de que su lealtad le otorgaría el rescate financiero que necesitaba para pelear contra mí en los tribunales. Es un monstruo, Garrido, chillaba Silvia, golpeando el escritorio de roble con su mano enjollada. Hugo nos echó de nuestra propia casa usando un banco fantasma. Necesito un préstamo puente, solo 10 millones, para estabilizar la ganadera y anular ese embargo ilegal. Tú le debes tu fortuna a mi padre, es hora de que pagues esa deuda. Garrido, un hombre que siempre supo oler hacia dónde soplaba el viento, se ajustó los lentes y suspiró con una pesadez que heló la sangre de mi tía. Silvia, lo siento mucho, dijo con voz plana, pero no puedo prestarte ni un centavo. De hecho, mi propia empresa de transporte acaba de recibir una línea de crédito vital de Banca Capital Valente. Si muevo un solo dedo para ayudarte, Hugo cancelará mis contratos y mi negocio colapsará en 24 horas. ¿Tú también?, balbuceó Fabián, pálido y sudoroso. Él no puede tener tanto poder. Es solo un muchacho que cargaba maletines. Ese muchacho, Fabián, es el hombre que ha consolidado el 60% de las deudas comerciales de este estado, sentenció Garrido. Ella pensaba que sus amigos la salvarían, sin saber que yo soy el que firma los créditos de todos sus aliados. Nadie en esta ciudad, desde los constructores hasta los joyeros, va a arriesgar su cuello por una familia que ya no tiene activos que ofrecer. Mientras ellos mendigaban en salas de espera, yo estaba en la oficina principal de la torre del banco, revisando los registros de las tarjetas corporativas que Fabián había intentado usar esa mañana. Señor Hugo, anunció el licenciado Estrada por el intercomunicador, el joven Fabián intentó pagar la suite de un hotel de lujo hace 10 minutos. El sistema rechazó la transacción y bloqueó la cuenta por sospecha de fraude tal como usted ordenó. También intentaron vender 2 relojes de alta gama en una casa de empeño de la zona norte. ¿Y qué pasó, Estrada?, pregunté, girando mi silla hacia el ventanal que dominaba la ciudad. El dueño de la casa de empeño nos llamó de inmediato. Le informamos que esos relojes están en el inventario de bienes embargados de la sucesión Valente. Si intenta venderlos, incurrirá en el delito de ocultamiento de bienes. Fabián huyó del lugar antes de que llegara la policía. Me permití una sonrisa gélida. La trampa no consistía solo en quitarles la casa. Consistía en dejarlos en un desierto financiero, donde su apellido, que antes les abría todas las puertas, ahora era la llave que las cerraba con doble cerrojo. Recibí una alerta en mi tableta. Silvia estaba intentando acceder a una cuenta secreta que mi abuelo supuestamente le había dejado en una sucursal secundaria. Era su último cartucho. Lo que ella no sabía era que esa cuenta no contenía dinero, sino un registro detallado de todas las veces que ella le había robado a la empresa en los últimos 10 años. Es hora de la fase final, Estrada, dije, levantándome. Silvia acaba de entrar en la sucursal de la calle 5. Quiero que el gerente la reciba personalmente, pero no con un fajo de billetes, sino con la auditoría de sus propios desfalcos. Llegué a la sucursal justo cuando Silvia estaba gritando en la ventanilla, exigiendo sus ahorros. Al verme entrar, sus ojos se inyectaron en sangre. ¡Tú!, gritó, señalándome. Me robaste mi casa, mi empresa, y ahora intentas quitarme mis ahorros personales. Eres un ladrón, Hugo. Mi padre te maldeciría si te viera. Mi abuelo no me maldeciría, tía, respondí, acercándome con una carpeta en la mano. De hecho, él fue quien preparó esta cuenta especialmente para ti. Aquí tienes el extracto. Le entregué el papel. Silvia lo leyó con avidez, esperando ver cifras millonarias. Pero su rostro se desfiguró cuando vio que el saldo era 0. Y que debajo había una lista de fechas y montos que coincidían exactamente con los retiros no autorizados que ella había hecho de la caja de pensiones de los trabajadores de la ganadera. El abuelo sabía que vendrías por este dinero, le dije en voz baja, para que solo ella escuchara. Esa cuenta es una trampa de confesión. Al intentar acceder a ella hoy, has validado legalmente que reconoces esos retiros como tuyos. El licenciado Estrada ya está entregando estos documentos a la fiscalía. Silvia dejó caer el papel, que flotó en el suelo de mármol como una sentencia de muerte. Fabián, que estaba detrás de ella, intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, al ver a 2 oficiales de la unidad de delitos financieros entrar por la puerta principal de la sucursal. Ella pensaba que sus diamantes eran su salvación, añadí, mirando a Fabián, sin saber que yo ya había ordenado el embargo de su pasado. La trampa estaba cerrada. Habían pasado de ser los dueños de un imperio, a ser fugitivos de sus propias deudas y crímenes en menos de 24 horas. Yo no tuve que inventar nada. Solo tuve que dejar que su propia avaricia
los guiara directamente hacia la celda que ellos mismos habían construido. La sala de audiencias del Palacio de Justicia se sentía como una tumba de mármol. Silvia y Fabián estaban sentados en el banquillo de los acusados, vistiendo ropas que ya no lucían el brillo de la mansión, sino la opacidad de la derrota. Mi tía, con el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre, se aferraba a la carpeta que contenía el testamento falso. Su abogado, un hombre que aceptó el caso solo por la remota esperanza de una comisión millonaria, intentaba argumentar que el embargo del banco era una medida desproporcionada. «Su señoría», gritó Silvia, rompiendo el protocolo, «ese banco es un instrumento de tortura. Hugo manipuló a mi padre en su lecho de muerte. El testamento que yo tengo en mis manos tiene la firma de mi padre, legalizada y sellada. Hugo es un usurpador que ha secuestrado la herencia legítima de una hija y su nieto». El juez, un hombre de mirada severa, miró hacia mi mesa. El licenciado Estrada se levantó con una calma que hizo que el abogado de Silvia retrocediera un paso. «Su señoría», comenzó Estrada, «la señora Silvia insiste en la validez de un documento que ella misma mandó a fabricar. Ella falsificó un testamento, sin saber que yo tengo el video del abuelo desheredándolos por traidores». Un murmullo recorrió la sala. Silvia palideció, apretando los puños sobre la mesa. «Eso es mentira», chilló Fabián. «Mi abuelo no sabía usar una cámara. Es un montaje de inteligencia artificial». «No es un montaje, Fabián», dije, levantándome por primera vez. «Es la verdad que intentaron enterrar». A una señal mía, Estrada conectó una tableta al sistema de pantallas de la sala, la luz se atenuó y la imagen del abuelo apareció en alta definición. Estaba sentado en su oficina, la misma que Fabián había intentado saquear, apenas 3 horas antes de que su corazón dejara de latir. Se veía lúcido, firme y con una tristeza profunda en la mirada. «Hoy es 18 de abril», comenzó a decir el abuelo en la grabación. «Sé que mi hija Silvia ha contratado a un notario corrupto para redactar un documento que me declara incapaz y le entrega todo el poder. Sé que Fabián ha estado robando de la caja de pensiones para pagar sus deudas en el extranjero. Por eso, hoy, ante mi propio notario de confianza, y bajo la supervisión de mi nieto Hugo, firmo este acta de desheredación total». En el video, el abuelo mostró a la cámara los documentos de Banca Capital Valente. «Silvia, Fabián, si están viendo esto, es porque ya intentaron robarle a Hugo. He movido cada activo, cada propiedad y cada centavo, a la estructura del banco de Hugo. Les dejo el apellido, porque es lo único que no pude quitarles, pero les quito el derecho a ensuciar más mi legado. Hugo es mi único heredero, porque él no ama mi dinero, ama mi esfuerzo. Ustedes son solo buitres esperando una caída que yo mismo he asegurado que sea su ruina». El video terminó con el abuelo firmando el documento y sellándolo con su anillo de oro, el mismo que Silvia me había exigido entregar el día del entierro. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj del juez. «La firma que usted tiene en su testamento, señora Silvia», explicó Estrada con frialdad, «fue obtenida mediante engaño en un documento en blanco que usted le hizo firmar al señor Valente, bajo la excusa de un permiso de exportación. Pero este video, autenticado con metadatos y sellos de tiempo biométricos, anula cualquier intento de reclamo». Silvia se dejó caer en la silla, con la boca abierta, viendo cómo su última esperanza se desvanecía en los píxeles de la pantalla. Fabián comenzó a sollozar, ocultando el rostro entre las manos. Su abogado simplemente cerró su maletín. No había defensa posible contra la voz de un muerto que hablaba con tanta claridad. «Dictamen de la Corte», golpeó el juez el mazo con un sonido seco. «Se declara la nulidad absoluta del testamento presentado por la parte demandada. Se ordena la detención inmediata de la señora Silvia Valente y el señor Fabián Valente, por falsificación de documentos públicos, fraude procesal y malversación de fondos de pensiones. Hugo Valente queda ratificado como administrador único de todos los activos bajo la estructura de Banca Capital Valente. Hugo, por favor», gritó Silvia mientras los oficiales le ponían las esposas. «Somos tu familia. No puedes dejarnos en una celda. Perdónanos». «La piedad no es un concepto financiero que mi banco maneje, tía», respondí, dándole la espalda. «El abuelo les dio una vida de lujos, y ustedes le pagaron con traición. Ahora, el banco les cobrará el interés más alto de sus vidas, su libertad». Salí de la sala mientras los gritos de mi familia se desvanecían tras las pesadas puertas de madera. El sobrino pobre ya no tenía que cargar maletines. Ahora, yo era el dueño del edificio, del banco y del honor que ellos nunca pudieron comprar. El balance final estaba cerrado, y por primera vez en décadas, las cuentas de los Valente estaban en un equilibrio perfecto de justicia.
3 meses después de la sentencia, el silencio en la mansión Valente ya no era el de una tumba, sino el de una metamorfosis. Silvia y Fabián ya no estaban allí para manchar los pasillos con sus conspiraciones. Ahora habitaban celdas de concreto en el ala de delitos financieros del penal estatal. Los informes que me entregaba el licenciado Estrada indicaban que Silvia pasaba sus días intentando demandar a las guardias, mientras que Fabián se había convertido en el hazmerreír del patio, lavando su propia ropa por primera vez en su vida. Yo estaba de pie en el gran salón, observando cómo un equipo de restauradores y arquitectos movía los pesados muebles de caoba. Bajo mi brazo llevaba la carpeta azul que contenía el destino final de la propiedad. Señor Valente, dijo Estrada, acercándose con una tableta, la liquidación de las joyas y los coches de lujo del joven Fabián ha sido completada. Hemos recuperado el 85% del fondo de pensiones que él malversó. Los trabajadores de la ganadera ya han recibido sus pagos atrasados con intereses. Excelente, Estrada. ¿Y la notificación a la prisión? Pregunté. Doña Silvia la recibió esta mañana. Me informan que sufrió un colapso nervioso al leer el nuevo acta de propiedad de la mansión. Me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Ella quería una mansión de cristal, Estrada, sin saber que yo convertiría su orgullo en un refugio para aquellos que ella despreció. Había decidido que yo no viviría en esa casa. No quería habitar un lugar cimentado en los recuerdos de la traición de mi propia sangre. En su lugar, utilicé la estructura de Banca Capital Valente, para transformar la mansión en la Fundación Educativa Valente. El gran salón de baile, donde Silvia planeaba sus fiestas de sociedad, ahora era una biblioteca pública de tecnología. Las habitaciones donde Fabián escondía sus excesos, ahora eran dormitorios para estudiantes becados, hijos de los empleados de la ganadera, que nunca habían tenido una oportunidad de ir a la universidad. Esa tarde, realicé la inauguración oficial. No hubo champaña de $1000 ni alfombras rojas. Hubo una fila de trabajadores con sus familias, hombres y mujeres con manos callosas, que miraban la casa del patrón, con una mezcla de asombro y esperanza. Esta casa ya no pertenece a un apellido, dije frente al micrófono, con las cámaras de la prensa local registrando cada palabra, pertenece al esfuerzo que la construyó. El abuelo Valente creía en el trabajo, no en el derecho de nacimiento. Hoy, este lugar abre sus puertas para que ningún joven tenga que cargar maletines, sin la esperanza de algún día ser dueño de su propio destino. Mientras hablaba, recordé la última carta que Silvia me envió desde la cárcel. Estaba llena de insultos, llamándome traidor a la clase, y jurando que recuperaría su palacio de cristal. Pero ya no había palacio que recuperar. La piscina donde Fabián organizaba fiestas ahora era un centro de investigación hídrica para mejorar los cultivos de la región. El bar privado era un aula de robótica. Ella pensaba que los muros de esta casa la hacían superior, le susurré a Estrada mientras caminábamos por el jardín, sin saber que el único muro real era el que ella misma construyó entre su corazón y la gente que la rodeaba. Al final del día, regresé a mi oficina en el banco. Recibí un mensaje de texto de mi primo Fabián. Sorprendentemente, no era un insulto. Era una pregunta. ¿Es verdad que los hijos de los capataces están viviendo en mi habitación? Le respondí con una sola frase. Ya no es tu habitación, Fabián. Ahora es el futuro de alguien que sí va a trabajar por él. El clímax legal había terminado, pero el emocional apenas florecía. Había convertido una deuda de odio en un crédito de esperanza. La sombra del abuelo finalmente podía descansar en paz, sabiendo que su nieto no solo había salvado el dinero, sino que había redimido el alma de su legado. El sobrino pobre había ganado la guerra, no quedándose con el castillo, sino abriendo las puertas para que todos pudieran entrar. Han pasado 5 años desde que los sellos de la Fiscalía marcaron el fin del reinado de Silvia y Fabián. Hoy, el sol brilla sobre los campos de la ganadera Valente con una intensidad diferente. Ya no es el sol que ilumina el feudo de un patrón arrogante, sino el que nutre una de las cooperativas agrícolas más modernas de Latinoamérica. Me encuentro caminando por los senderos de la fundación, saludando a jóvenes que llevan en sus manos tabletas y libros, no maletines ajenos. Mi traje de CEO de Banca Capital Valente está hoy en el perchero de la oficina. Llevo puestas las viejas botas de cuero de mi abuelo, las que él usaba cuando me enseñaba que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la cantidad de personas que pueden dormir tranquilas gracias a tu trabajo. Esta mañana recibí el último reporte del penal. Silvia ha dejado de enviar apelaciones. Me dicen que pasa sus tardes en el taller de costura, remendando uniformes para los nuevos internos.
Irónicamente, la mujer que solo vestía sedas importadas ahora entiende el valor de una puntada bien hecha. Fabián, por su parte, se ha unido a un programa de educación técnica dentro de la prisión. Al parecer, el hambre de realidad le quitó el hambre de casino. No siento alegría por su cautiverio, pero siento una paz profunda al saber que el ciclo de parasitismo finalmente se rompió. Caminé hacia el cementerio de la colina, donde el abuelo descansa bajo la sombra de un roble centenario. Me senté en el banco de piedra y suspiré, mirando la placa de mármol que brilla bajo la luz del mediodía. Misión cumplida, abuelo, susurré, dejando una pequeña espiga de trigo sobre la tumba. El banco es el más sólido del país, la ganadera alimenta a miles, y tu apellido ya no se susurra con miedo, se menciona con orgullo. Me quedé allí un largo rato, reflexionando sobre el viaje. Recordé la noche en que me echaron bajo la lluvia, con una sola maleta y el corazón apretado por la injusticia. En aquel entonces, Silvia pensaba que me estaba enterrando. Ella quería enterrarme en el barro, abuelo, sin saber que yo era la semilla que haría florecer todo su desierto. Lo que ellos nunca entendieron, es que el poder sin propósito es solo una jaula dorada. Silvia y Fabián querían la herencia para ser dueños de los demás. Yo quería el banco para que nadie más tuviera que ser esclavo de una deuda injusta. Mientras ellos se dedicaban a falsificar papeles, yo me dedicaba a construir realidades. Mientras ellos celebraban una victoria vacía, yo auditaba sus mentiras. Hoy, la mansión que Silvia llamaba su palacio, es el corazón de una comunidad que vibra con esperanza. Ya no hay muros de cristal que separen a los valientes de la gente. Hay puentes de conocimiento. He aprendido que la mejor venganza no es ver al enemigo caer, sino construir un mundo donde su odio ya no tenga lugar donde esconderse. Bajé de la colina y subí a mi coche. Antes de arrancar, miré por el retrovisor. Vi a un grupo de estudiantes saliendo de la biblioteca de la fundación. Uno de ellos, un joven delgado que me recordaba mucho a mí mismo hace años, levantó la mano y me saludó con una sonrisa llena de futuro. El balance está cerrado, Estrada, dije por el manos libres mientras me incorporaba a la carretera. Las deudas de honor han sido liquidadas. ¿Y el siguiente paso, señor Valente?, preguntó mi leal director financiero. Seguir invirtiendo, respondí con una sonrisa, pero ya no en propiedades ni en acciones. Vamos a invertir en la única moneda que nunca se devalúa, la integridad de los que vienen detrás. El sobrino pobre que cargaba maletines se había ido para siempre. En su lugar, quedaba el hombre que comprendió que la mayor fortuna que el abuelo le dejó no fue un banco, sino la lección de que el honor es el único activo que nadie te puede embargar. La historia de la herencia Valente ha terminado, y el legado de la justicia apenas comienza a escribirse.